Hermanos, lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharle. Por esto, los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban entre sí. Este hombre da buena acogida a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les dijo esta parábola. Si alguno de ustedes pierde una oveja de las 100 que tiene, ¿no deja las otras 99 en el desierto y se va en busca de la que se le perdió hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, se la carga muy feliz sobre los hombros. Y al llegar a su casa reúne a los amigos, a los vecinos y les dice: alégrense conmigo porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Yo les digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que vuelve a Dios que por 99 justos que no tienen necesidad de convertirse. Y si una mujer pierde una moneda de las 10 que tiene, ¿no enciende una lámpara, barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra? Y apenas la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo porque hallé la moneda que se me había perdido. De igual manera, yo se lo digo, hay alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio, el capítulo 15 de San Lucas, es una bendición. Es una bendición leerlo. Tiene 3 parábolas en sí. La única parábola que hoy la iglesia en la lectura no nos ha incluido es la del hijo pródigo, que está también en ese capítulo 15. Este capítulo 15 se podría llamar el Dios Padre de la Misericordia, porque eso es lo que está presentando San Lucas. Y de eso vamos a hablar hoy, hermanos y hermanas, de cómo la misericordia se convierte en misión para nosotros. Y cómo la misericordia, hermanos y hermanas, por más obstáculos que encuentre en el camino, desafíos y retos, hermanos y hermanas, no tiene límites, porque la misericordia de Dios no tiene límites. Es importante aquí darnos cuenta de algo, hermanos y hermanas, y te hago una pregunta inicial para reflexionar un poco antes de entrar en detalle a la reflexión y a la meditación. Si un familiar tuyo cercano es diagnosticado por un doctor como que pues ya no podemos hacer nada más por esta persona, su condición es terminal, queda desahuciado, ¿tú crees que Dios en el cielo va a decir: yo no voy a tener misericordia, yo no voy a sanar a esta persona porque los médicos dijeron que es terminal lo que tiene y está desahuciado? Nosotros no podemos ponerle criterios humanos a Dios porque Dios no es humano. Dios no piensa como nosotros, Dios no actúa como nosotros. Los caminos del Señor son diferentes, los pensamientos del Señor son diferentes. Incluso su palabra, hermanos y hermanas, su actuación, su acción es bien diferente a la de nosotros. En este mundo en que vivimos, hermanos y hermanas, a veces la misericordia se ve atrapada, limitada y hasta no utilizada, porque en vez de basarnos por criterios evangélicos, nos estamos basando por criterios humanos. Palo que nace doblado, su tronco jamás se endereza. Es desahuciar, hermanos y hermanas, a un pecador. No ir detrás de él, no buscarlo, no ayudarlo, porque palo que nace doblado, su tronco jamás endereza. A veces hasta incluso no nos movemos en medio de los pecadores para predicar, para evangelizar, para rescatar, porque tenemos miedo al que dirán, bajo el refrán aquel que todos conocemos: dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Te imaginas que nuestro Padre Dios del cielo, hermanos y hermanas, viviera bajo esos criterios? Hay quienes a veces hasta se limpian las manos, hermanos y hermanas, en torno al que se fue, al que cayó en un pecado público, al que cayó en una inmoralidad, aquel que cayó en un pecado mortal públicamente, y entonces se lavan las manos como Pilato y dicen: el que se va no hace falta.
Vivimos de criterios evangélicos, vivimos de los criterios, de los principios, hermanos y hermanas, que Jesucristo ha puesto en nuestros corazones como parte de la evangelización. Lo que Dios hace por nosotros es lo mismo que tenemos que hacer por los demás. Vamos a enfocar hoy la palabra de Dios desde ese punto de vista, hermanos y hermanas. Y escucha esto, la idea fuerza que tenemos para hoy, para que nos ayude a reflexionar y meditar sobre la palabra, es esta: buscar y salvar. Es el deseo personal de Dios. El deseo personal de Dios es buscar y salvar. Hermanos y hermanas, estas parábolas de hoy desarrollan una enseñanza increíble de parte de nuestro Señor Jesucristo, que viene inspirada desde que Jesucristo entró en aquella casa de Zaqueo. Si así lo queremos ver como un gran ejemplo, hermanos y hermanas. Cuando Jesús estuvo en la casa de Zaqueo, que era un público pecador, hermanos y hermanas, cobrador de impuestos, y no solamente cobrador de impuestos, sino jefe de cobradores de impuestos. Allí Jesucristo dijo, hermanos y hermanas, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar. ¿Lo ves ahí? Ese es el deseo personal de Cristo, ese es el deseo personal de Dios. Ese tiene que ser el deseo personal de nosotros, que somos creyentes en Jesucristo y seguidores de nuestro Jesucristo. Y vino sobre todo a decirnos, hermanos y hermanas, a buscar y salvar lo que está perdido, lo que se había perdido. Buscar, hermanos y hermanas, es en la palabra de Dios hoy y en estas palabras tan importante como salvar. Ese es el deseo personal de nuestro Dios y también tiene que ser el deseo personal de cada uno de nosotros. Hermanos y hermanas, mira a Dios como si le faltara algo, un Dios que lo tiene todo, o un Dios que es perfecto. Cuando se dispone en su misericordia, hermanos y hermanas, a buscar y a salvar, es como si Él dijera, me falta algo. La prioridad de Dios, hermanos y hermanas, nos enseña y nos recuerda a nuestro Señor Jesucristo hoy. Y la prioridad de su Padre del cielo, sobre todo, hermanos y hermanas, es que Dios busca a los pecadores. Y esa tiene que ser nuestra misión. Porque, bueno, yo soy pecador, yo quiero dejarme buscar por parte de mi Dios y por parte de Jesús. ¿Has notado tú, hermanos y hermanas, que hay tristeza cuando algo se pierde? ¿Se te ha perdido algo de valor? ¿No te sientes incómodo? ¿No te sientes que te falta algo? ¿No te sientes que ocurre como una gran tristeza? Y luego, el otro lado de la moneda, ¿cuál es? Pues hay una felicidad bien grande cuando ese algo que se perdió se encuentra. Entonces nos calmamos, nos volvemos felices, se completó lo que estaba incompleto y nos llenamos de mucha alegría. Estas tres palabras, hermanos y hermanas, especialmente empezaremos con la parábola de la oveja perdida en esos versículos 4 al 7, la moneda que se le perdió a esta mujer, los versículos 8 al 10, y la parábola del hijo pródigo, que también está en este capítulo 15, que son 20 versículos, hermanos y hermanas, del 11 al 31. No la vamos a tocar hoy porque en algún otro momento saldrá, pero ahí es que se desarrolla todo este deseo personal por parte de Dios Padre de buscar lo que está perdido, de salvar al pecador, hermanos y hermanas, y tú sabes bien lo que comprende la parábola del hijo pródigo. Todas ellas, hermanos y hermanas, van dirigidas a aquellos que viven muy preocupados por la pureza ritual. ¿Ah? Muy preocupados por la pureza ritual vivían los fariseos, hermanos y hermanas, y los líderes religiosos del tiempo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué queremos decir con esto? Estas parábolas se dirigen a personas que creen que no hay necesidad de ir detrás de los pecadores porque como que están desahuciados, como que es imposible la rehabilitación, no se transformarán, no cambiarán, su pecado es tan grande de raíz que están dominados y poseídos por el mal de tal forma que no vale la pena ni intentar trabajar con ellos. Cuando decimos esas cosas, porque entonces nosotros nos creemos que somos los puros, los limpios, los que siempre estamos en gracias y siempre agradamos a Dios. Mira, hermanos y hermanas, cómo comienza el capítulo 15 en el versículo 1. Que estamos meditando hoy. Los publicanos y los pecadores se acercaban a Jesús para escucharle. Fíjate quiénes son los que se acercan a Jesús. Y esto es lo que va a provocar, hermanos y hermanas, precisamente que nuestro Señor Jesucristo lance estas tres parábolas de la misericordia de Dios y del objetivo, hermanos y hermanas, lo que comprende la misión. Versículos 2 al 3. Por esto, los fariseos y los maestros de la ley criticaban entre sí, pues precisamente a Jesús, y decían, este hombre
da acogida a los pecadores y come con ellos. La crítica hacia Jesús de que iba en busca y a salvar precisamente a los impuros, hermanos y hermanas, a los que ya supuestamente ellos creían que no tenían que salvación. En el Antiguo Testamento, ¿y por qué esta gente se ponía así, hermanos y hermanas? Porque esa postura que asumimos a veces de alejar a los pecadores, de no contaminarnos con su impureza. En el Antiguo Testamento, hermanos y hermanas, si se encontraban dos personas y uno de ellos era puro y otro de ellos era impuro, tradúcelo hoy como que uno está en gracia y el otro está en pecado. Al entrar en contacto físico, hermanos y hermanas, el contaminado le pega la contaminación al que no está contaminado. El impuro vuelve impuro al puro. Por eso estamos hablando de la pureza ritual. Estar supuestamente limpios y en gracias, hermanos y hermanas. Los fariseos creían, hermanos y hermanas, que los pecadores en aquel momento nunca se limpiaban de todas las impurezas y de todos los pecados que podían, pues, contagiarse en la vida diaria, cotidiana. O sea, no pueden hacerlo, no se pueden liberar de eso porque están todos llenos de pecado. Para ellos Jesús, hermanos y hermanas, entonces se vuelve un impuro a cada momento, porque ¿con quién andaba Jesucristo? ¿Con quién hablaba Jesucristo? ¿Con quién caminaba Jesucristo? ¿En la casa de quién se hospedaba Jesucristo? ¿Con quién cenaba nuestro Señor Jesucristo? Para ellos, hermanos y hermanas, Jesús se vuelve impuro en cada instante. Pero Jesús, hermanos y hermanas, siempre, y en el caso de hoy, quiere dejar claro que la misericordia de Dios no elimina a los pecadores. Nosotros no podemos eliminar a los pecadores de nuestra agenda, de nuestro trabajo apostólico. No podemos eliminar a los pecadores, incluso, hermanos y hermanas, de nuestra vida, porque a veces podemos ser nosotros mismos, a veces puede ser nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, alguien cercano. La alegría, hermanos y hermanas, está aquí latente. Cuando ponemos en prioridad este asunto, la alegría, es porque los pecadores regresan al buen camino. Esa es la felicidad que quiere ver Cristo. Eso es lo que hace falta en muchos de nosotros, ¿sí o no? Que el esposo vuelva al buen camino, que el hijo, que la hija vuelvan al buen camino, que el amigo, que la amiga vuelvan al buen camino si en algún momento se desviaron. Jesús, hermanos y hermanas, no vino a condenar, sino a salvar. Lo sabemos de memoria y Juan nos lo recuerda en el capítulo 3, en el versículo 7. Y ellos, hermanos y hermanas, los pecadores, se acercaban a Jesús para oírle, según nos dice también hoy el capítulo 15 de San Lucas, en el versículo 1, se acercaban a oírle. Algo decía Jesucristo, algo hacía Jesucristo que los atraía, era una fuente de atracción a este tipo de personas, hermanos y hermanas, que estaban en entredicho con Dios, con ellos mismos y hasta con el prójimo. ¿Por qué, hermanos y hermanas? Porque Jesús dio a demostrar que Él cura el alma. Y eso les llamaba mucho la atención a ellos, y eso nos tiene que llamar a nosotros mucho la atención. Jesús sana el alma, como médico cura cuerpo de enfermedad. Mateo capítulo 9, versículo 12, así lo recuerda. Cuando me siento puro, hermanos y hermanas, cuando me siento sin pecado, cuando me siento limpio, cuando me siento en la gracia de Dios, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Estamos verdaderamente nosotros, los mortales, sin pecado? Cuando uno cree que no está en pecado y que son los otros que están en pecados y que, hermanos y hermanas, los pecadores ya perdieron su batalla en la tierra, pues, hermanos y hermanas, uno no ve la necesidad de pedir perdón. El que insiste en que no es pecador ha descartado y cierra las puertas al perdón de Dios, porque yo no lo necesito. Hermanos y hermanas, fíjate por dónde va esto y llega a una reflexión muy importante. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, Dios no puede obrar en nosotros. Si yo levanto la bandera de que soy perfecto, de que no soy pecador, de que no tengo pecados mortales, y Dios no me puede ofrecer el perdón, yo le estoy cerrando las puertas a Dios para que obre en mí de alguna forma. Y no tenemos nada, hermanos y hermanas, que agradecerle a Dios en tercer lugar. Porque si no soy perdonado, si no recibo misericordia de Dios, si no recibo comprensión de Dios, si no recibo compasión de Dios, porque no soy pecador, porque estoy limpio, porque estoy en la gracia, pues, hermanos y hermanas, yo no tengo nada que agradecerle a Dios. Hermanos y hermanas, sí,
hemos dejado muchos pecados, estamos luchando contra el pecado, nos confesamos para salir de los pecados, pero nosotros somos y seguimos siendo pecadores por la condición humana, hermanos y hermanas. No seremos pecadores obstinados, no seremos pecadores compulsivos, pero siempre somos pecadores arrepentidos. Siempre lo somos. El pecador arrepentido siempre hace examen de conciencia. El pecador arrepentido siempre encuentra algo que, caramba, necesito el perdón de Dios, necesito que Dios obre en mí y necesito agradecerle a Dios porque me ha bendecido con su misericordia, con su compasión, con su comprensión y me ha dado su infinito perdón. Veamos ese asunto desde ese punto de vista, hermanos, en el crecimiento espiritual. Y ciertamente, hermanos y hermanas, todos nosotros lo debemos de tener en mente y llevar con cada uno de nosotros. Ahora, esa postura, tendríamos que hablar de la soberbia, hermanos y hermanas. La soberbia de no creernos pecadores, hermanos y hermanas, y hasta de descartar de que somos pecadores arrepentidos, nos hace menospreciar el perdón de Dios, la misericordia de Dios que tanto hemos mencionado aquí. San Agustín decía, para ayudarnos a entender la palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, que solo Dios sana al hombre soberbio. A ese hombre que se cree o esa mujer libre de pecado, que estoy en gracia, de que no soy como ellos, de que no tengo que confesarme, no necesito la gracia de Dios. Pues hermanos y hermanas, nada tengo que agradecerle a Dios. Esa soberbia, dice San Agustín, del hombre, de la mujer que vive así, solo Dios la sana. Y él decía esto, que es su principio, ya que el hombre soberbio es gran miseria, decía que el que piensa así vive en miseria, más grande es la misericordia de un Dios que es humilde. Un Dios humilde que no necesita de nosotros y nos busca. Un Dios humilde que nada le hace falta y siente que está incompleto si nosotros no estamos. ¿Cómo ves este asunto? No podemos alejar de nosotros, hermanos y hermanas, a los pecadores, punto, se acabó. Y eso tiene que estar en nuestra mente, ya que Jesús quiere, hermanos y hermanas, que amemos como Él nos ha amado. Nos recuerda Juan en el capítulo 13, versículo 34. Y acuérdate que Jesucristo como que cambió un poquito el Antiguo Testamento, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Y Jesucristo lo cambió en esa segunda parte. Ama al prójimo como yo lo he amado, con perdón, con compasión, con misericordia, con comprensión, buscándolo y no abandonándolo. El pecador, hermanos y hermanas, se acerca a Jesús por lo que escucha que habla Jesús acerca del pecador. El pecador se puede alejar de nosotros por lo que escucha el pecador que nosotros hablamos de él en torno a ¿qué? Al rechazo, a la indignación que la manejamos mal en todo sentido, hermanos y hermanas, a la no tolerancia, hermanos y hermanas, como la tiene Dios para nosotros. Por esas cosas se puede alejar el pecador o nos alejamos nosotros prácticamente de aquel que es pecador. Por lo tanto, el pecador se acerca a Jesucristo por lo que escucha de parte de Jesucristo y por lo que Jesús hace, hermanos y hermanas, esa acogida de parte de Cristo, ese sentarse a escucharlos, ese echarles el brazo sobre el hombro, ese visitarlos en la casa, ese compartir de lo que ellos tienen que comer, de hospedarse incluso en la casa de algunos de ellos. ¿No te llama eso a ti la atención? Eso es lo que nos atrae de Jesús, hermanos y hermanas, a nosotros también, porque yo encuentro que soy pecador, aunque arrepentido, necesito el perdón de Dios. Chequéate Isaías capítulo 50, versículo 4. Porque, hermanos y hermanas, no se sienten condenados los pecadores cuando Cristo habla con ellos. No se sienten sentenciados. ¿Ah? Fíjate lo que hace Jesucristo. Se sienten acogidos. Te voy a escuchar, te voy a comprender, te voy a ayudar. Y siempre tenemos que marcar esto, hermanos y hermanas. Es el pecado en ti lo que rechazo. Es eso de ser hijo de Dios y hermano mío lo que yo acepto de ti, aunque seas pecador. Y con eso tenemos que tener mucho cuidado. No confundas el rechazo del pecado con el rechazo del pecador, porque nuestra meta es con ellos y también es para nosotros válido, hermanos y hermanas. Mira, la primera parábola pequeña que aparece aquí, de los versículos 4 al 7, es la oveja perdida.
Y mira cómo la presenta Jesucristo. Si alguno de ustedes pierde una oveja de las 100 que tiene, no deja las otras 99 en el desierto y va en busca de la que se le perdió hasta que la encuentra. Y cuando encuentra, se la carga muy feliz sobre los hombros. Sencilla, hermanos y hermanas. Pero fíjate que esta parábola está guiada por una pregunta cuya respuesta la tenemos que dar nosotros. Y aquí es válido pensar, ¿quién hace eso? ¿Quién deja lo seguro por irse en busca de lo seguro, hermanos y hermanas? ¿Quién deja la gracia de Dios por arriesgarse a ir a buscar a alguien en pecado? Eso es lo que tenemos que pensar cuando Jesucristo nos habla de esta forma en esa parábola. Ninguno de ellos lo hacía en aquel tiempo. Y hoy tendríamos que preguntarnos en examen de conciencia, ¿lo haré yo? Ahora, Jesucristo lo hacía en aquel tiempo, hermanos y hermanas. Y algunos pensaban, eso es absurdo, eso es perder el tiempo, eso no se debe hacer. Para muchos, hermanos y hermanas, aquí en la tierra vale este principio, que va en contra de la búsqueda de la oveja perdida, dejando en casa las 99 seguras. Y mucha gente dice, mejor pájaro en mano que ciento volando. ¿Verdad? Míralo así. Eso no son criterios evangélicos. Eso no es la misión que Cristo quiere con cada uno de nosotros. Lo que tú y yo, hermanos y hermanas, debemos estar seguros aquí es que cuando somos pecadores y cuando yo hago examen de conciencia y me reconozco pecador, Dios nos sigue. Dios no nos abandona. Porque la misión ahora mismo, antes de que Cristo venga, es la de rescatar. Es de dar oportunidad, es de que la gente se transforme, se quite del pecado, cambie su vida, abrace el evangelio, crea en Dios, se bauticen. Dios nos sigue. Gloria a Dios, es lo que está enseñando a Jesucristo hoy. Es una vergüenza, hermanos y hermanas, para los fariseos que no hicieran eso, ayudar al pecador y desahuciarlo. Es una vergüenza para los cristianos no hacer eso hoy día y desahuciar al pecador por un montón de criterios y prejuicios, hermanos y hermanas, que tenemos en torno, incluso hasta el qué dirán, como les enseñaré en esos refranes que son totalmente paganos. Enfocarlo, hermanos y hermanas, así. ¿Qué hacemos nosotros? Es buena pregunta en términos de quedarnos con qué. Hoy día tendríamos que cuestionar, hermanos y hermanas, seriamente. La parábola dice dejar 99 seguros, ir en busca de uno que se perdió. Y a veces yo invierto esto para evaluar el estado de situación en la que se encuentran nuestras comunidades, nuestras familias. A veces el seguro es más que uno y se nos han ido 99. A veces el que está en gracia es uno y en pecado hay 99. Te estás dando tu cuenta cuando digamos las cosas. Vemos que la situación es crónica, hermanos y hermanas, es urgente y demanda de cada uno de nosotros que, pues hermanos y hermanas, una gran atención. El símbolo, hermanos y hermanas, de la fuerza del pastor está en los hombros. Eso viene desde el Antiguo Testamento y es que Cristo es buen pastor, ¿verdad? La oveja perdida y va en busca de ella. El símbolo de la fuerza del pastor viene en el Antiguo Testamento del hombro del pastor. ¿Has visto tú imágenes, cuadros, pinturas de Jesucristo buen pastor? Donde trae la oveja que encuentra sobre los hombros, porque ahí es que está que su fuerza, hermanos, y eso es importante que lo veamos desde ese punto de vista. ¿Cómo encuentra esa oveja perdida nuestro Señor Jesucristo? Cuando salió a buscarla y la encontró. ¿En qué estado de situación, hermanos y hermanas, la ha encontrado? ¿Cómo Jesucristo la trae? Hermanos y hermanas, ese cuadro me hace a mí pensar en todo eso. Una oveja que es cargada sobre los hombros, hermanos y hermanas, es porque fue encontrada enferma, lastimada, herida o tal vez agonizando. Hermanos y hermanas, y el rescate viene sobre los hombros del buen pastor. Yo he visto, hermanos y hermanas, gente salir con salud de la Iglesia Católica, irse y ser hallados enfermos, y así regresan a la casa del Padre, a la iglesia. Yo he visto personas salir de la iglesia porque se han ido casados y los hemos encontrado y han regresado divorciados, hermanos y hermanas. Yo he visto gente salir de la iglesia, hermanos y hermanas, de este redil,
con prosperidad y con dinero, y al encontrarlos nos hemos encontrado en la penuria y en la miseria, y así han regresado. Y yo he visto gente salir de nuestra iglesia con vida, hermanos y hermanas, y los hemos encontrado muertos y han regresado en un ataúd para recibir cristiana sepultura. El sumo sacerdote del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, llevaba sobre sus hombros una tela que contenía las 12 tribus de Israel, porque ahí está la fuerza del buen pastor, hermanos y hermanas. Las 12 tribus colgaban sobre los hombros del sumo sacerdote. A eso se le llamaba, hermanos y hermanas, el efod. El efod era como un tipo de ornamento que se ponía el sumo sacerdote sobre su túnica, y ese efod tenía como 2 piedras pegadas de cornalina, se llama eso, hermanos y hermanas, grabadas en ellas las 12 tribus, 6 tribus en un hombro, 6 tribus en el otro hombro, hermanos y hermanas. Y esto tiene un significado muy especial. Es como decir, yo llevo a la gente mía en mis hombros, porque ahí está mi fuerza. En la fuerza que yo tengo para traerlos en el nombre de Dios, para cuidarlos en el nombre de Dios, para orar por ellos en el mismo nombre de Dios. Ahí está la fuerza de nosotros, hermanos y hermanas. Esto también nos quiere decir que a Dios le pertenecen los que se pierden, hermanos y hermanas. A nosotros nos pertenecen los que se pierden. ¿Cuántas veces no hemos escuchado nosotros? Este grupo apostólico era como de 150. Nos quedan 25. Este otro grupo apostólico, Ave María, aquí nos reuníamos al principio 200. Ya quedamos 15. ¿Dónde están? Hermanos y hermanas, el que se va con bautismo de la Iglesia Católica no pierde el bautismo. El que se va y ha sido parte de nuestra institución, hermanos y hermanas, nuestra asamblea, nuestra congregación, porque se va, no pierde la membresía, hermanos y hermanas. Es como el que se divorcia de su matrimonio por lo civil, no se divorcia de su matrimonio por la iglesia. Se nos está olvidando a nosotros que el bautismo imprime carácter. Nadie pierde el bautismo porque se fue a otra fe, porque se fue de la iglesia, sigue siendo bautizado. Y cuando yo estoy hablando de eso, lo que estoy diciendo es que tenemos responsabilidad todavía por un hermano nuestro que se fue. ¿Cómo yo me voy a lavar las manos, hermanos y hermanas, y seguir hacia adelante? Como si esto no fuese asunto mío, preocupación mía. Mira lo que estamos diciendo aquí seriamente delante de Dios, hermanos y hermanas. A Dios le pertenecen los que se pierden, a la iglesia le pertenecen los que se pierden. Y si empezamos, hermanos y hermanas, con 100, debemos terminar con 100. No podemos terminar con 99, porque ese uno hace y marca un gran significado. ¿Dónde está? ¿Qué hemos hecho? Y eso es lo que Dios dice. Empiezo con 100, regreso con 100. ¿Cómo voy yo a empezar con 100 y terminar con 50? Y eso no es caso mío. El que se fue no hace falta. Todo esto es lo que hay que corregir. La segunda parábola de hoy, hermanos y hermanas, es interesante también. Tiene que ver con algo perdido que se encontró como la primera. Y es interesante porque tiene que ver con una mujer. Mira lo que dice el versículo 8 que contiene esta segunda parábola. Y si una mujer pierde una moneda de las 10 que tiene, no enciende una lámpara, barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra, y apenas la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alégrense conmigo, porque hallé la moneda que se me había perdido, ¿no? Fíjate esa historia. Esta historia hay que comprenderla, hermanos y hermanas. Un dracma, que es la moneda que menciona oficialmente la Escritura, es una moneda griega, no es una moneda judía. Y el dracma es de plata. El dracma paga un día de salario de una jornada de trabajo de judío. Bien importante. Las jornadas de trabajo del judío no son de 8 horas a tiempo completo o de 4 horas a tiempo parcial. El judío trabajaba 12 horas y se ganaba un dracma, una moneda de plata griega. Se le podía pagar con eso. Así que lo que estoy diciéndote es que, ¿qué pasa? Tiene un gran valor, hermanos y hermanas, lo que aquí se ha perdido. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, en el caso de la mujer judía que menciona la parábola de hoy, tenía que estar casada, hermanos y hermanas, porque la mujer casada tenía un ornamento, hermanos y hermanas, era como una hilera de monedas
que son 10 que menciona la palabra, que formaban como una cabecera. Y esas monedas todas juntas en la cabecera, las 10, era un gran símbolo. Significaba: estoy casada, tengo varón, tengo alguien que me protege, tengo alguien fuerte en mi casa. Y por eso tiene un valor, hermanos y hermanas, significativo. Y se le ha perdido una de las 10. Se quedó con 9 monedas. ¿Te acuerdas de las ovejas? Casi estamos al 10%. Se le ha perdido una y le quedan 9 y está incompleta, hermanos y hermanas. Piensa si eres mujer, o tal vez piensa si eres hombre y eres casado. Se te pierde el anillo de matrimonio, o se te pierde la piedra que está encima del aro y del anillo. Hermanos y hermanas, ¿no prenderías tú la lámpara en las tinieblas para encontrarlo? ¿No barrerías tú la casa, hermanos y hermanas, para encontrarlo? Porque tiene un gran valor y tiene un valor sentimental. Puede ser que tenga un valor por precio y costo, pero, hermanos y hermanas, un valor sentimental. Tu anillo, tu aro de matrimonio se te ha perdido, o la piedrita que tenía encima, hermanos y hermanas. Eso es lo que quiere representar Cristo aquí con esta persona, hermanos y hermanas. Cristo lo que está diciendo: al igual que cada moneda debe estar en su lugar, hermanos y hermanas, porque vale y significa mucho para esa mujer, porque es su matrimonio, es el vínculo matrimonial. Cada pecador, es lo que está diciendo Jesucristo, debe regresar a su lugar, porque vale y significa mucho para Dios, y tiene que significar mucho para Dios, porque es hijo de Dios, porque es hija de Dios, porque está bautizado, hermanos y hermanas. Interesantísimo. A ver si nos ubicamos, hermanos y hermanas, cambiamos un poquito la perspectiva. Mira, de conclusión, versículos 6, 7 y 10 son los que me llaman la atención para terminar la reflexión. Mira lo que dice el 6. Y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y le dice: alégrense conmigo porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Versículo 7. Yo les digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que vuelve a Dios que por 99 justos que no tienen necesidad de convertirse. Y el versículo 10. De igual manera, yo se lo digo, hay alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Imagínate tú si es importantísimo el rescatar personas, buscar y salvar al que se ha ido o al que está perdido. Hermanos y hermanas, feliz la oveja que Jesús fue a buscar, dejando las 99. Dice mucho para nosotros cuán importante es para Cristo, y por lo que vale y por lo que significa. Y pobre, hermanos y hermanas, entonces, de los justos que no necesitan el perdón de Dios. Tú no puedes estar ahí, ni yo puedo estar ahí, ni nadie puede estar ahí, en una pobreza, porque creo que no tengo la necesidad de que reciba el perdón de Dios, de buscar a Dios, o algo que agradecerle a Dios porque me ha perdonado. Pobre, hermanos y hermanas. Hay que estar dispuestos, hermanos y hermanas, conforme a la palabra de Dios hoy, a llegar donde otros no llegan, aunque nos critiquen. Y Cristo fue bien criticado por invertir la mayor parte de su tiempo con los que realmente lo necesitaban: el pecador, el enfermo, el señalado, el excluido, el rechazado. Hermanos y hermanas, tenemos que ser criticados por eso. ¿Quién, hermanos y hermanas, de nosotros estará listo ya para encender la lámpara en medio de las tinieblas que está nuestro hermano, para verlo? ¿Quién, hermanos y hermanas, iniciará el barrer la casa para sacar la basura de nuestro hermano o de nuestra hermana que está en pecado, para limpiar? ¿Quién está dispuesto a hacerlo? ¿Quién está dispuesto a buscar, hermanos y hermanas, al que ya no está con nosotros? Su silla está vacía. El lugar que ocupaba en el banco ya no está en la misa. Está ausente, no está presente. Esto es importante, hermanos y hermanas, porque si tú y yo no lo hacemos, Dios mismo lo hará. Dios mismo lo hará. Es lo que está diciendo Cristo. Oremos.
Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Regresamos mañana. Nuevo evangelio y predicación, reflexión de la palabra. Te va a ir bonito en todo cuanto hagas y glorificas y honras el nombre de Dios junto a los tuyos. Bonito te va a ir, pero más que nada vas a ser bendecido.